Con todos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de atenuadores. ¿Cómo les fue con el ejercicio que debían realizar? ¿Tuvieron algún problema? ¿Ya lo terminaron? Buenos días, Inge. Sí, seguimos trabajando por parte de mi grupo. ¿Los demás? Buenos días, Inge. Igual, todavía no completamos, solo ya casi nos faltan los dos últimos literales. Listo, vamos dos, los otros. Nuestro grupo estaba en el proceso de la simulación. Ya, Ya vamos culminando. ya, muy bien. Bueno, parece que falta poco para terminar el ejercicio. Eh, a ver, el día de hoy, primero enciendan todas sus cámaras, por favor, ya saben. El día de hoy vamos entonces a ver la parte de atenuadores, bueno, que vamos, de hecho es un repaso de lo que ya hemos visto, simplemente enfocarnos directamente a la parte de atenuación. Y de una vez aprovechamos para ya culminar de una vez el ejercicio que tienen propuesto. ¿Sí? Es un ejercicio, a ver, que combinaba varias cosas y varios conceptos que hasta ahora ya tienen, por lo que justamente les puse para que vayan ya repasando esos conceptos. Si es que hay alguna duda o no entienden alguna parte, de una vez vamos a aprovechar el día de hoy para poder repetir o explicar esa parte que no se entienda. Sí, porque hoy si bien atenuadores tenemos un tiempo, justo por eso quiero aprovechar, porque en principio la clase no es muy larga, pues, ya hemos visto atenuadores, simplemente es ya enfocarle su utilización. Podemos aprovechar este resto del tiempo para solventar las clases pasadas, ya que de aquí la siguiente será divisores de potencia y ahí sí nos vamos a tomar nuestro tiempo y nos vamos a ir ya medio de largo y va a ser difícil retomar de nuevo, regresar. También les recuerdo que para dudas y demás están las tutorías y es cuestión suya nada más asistir. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con atenuadores. Bueno, el nombre yo creo que es bastante claro. Listo, denme un segundo.
Listo. Cuando hablamos de atenuadores, lógicamente la primera idea que se nos viene a la mente va a ser un dispositivo al cual nosotros le vamos a ingresar cierta potencia y del cual va a salir otra potencia. La única condición de un atenuador, como ya nos imaginaremos, es que la potencia que sale tiene que ser menor que la potencia que entra. ¿Sí? Esto quiere decir que el dispositivo está atenuando la señal. De lo que nosotros hemos analizado hasta ahora, hemos analizado líneas de transmisión en microstrip, ¿sí? Varios tipos, lambda cuartos, etcétera, 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 en los cuales hemos considerado que alfa es cero. Es decir, que las pérdidas son aproximadamente cero. Recuerden que esta es la constante de pérdidas. Y de hecho es cierto que las pérdidas en dispositivos de este tipo son aproximadamente cero. Entonces, querer hacer un atenuador en líneas microstrip tal cual a secas, pues no nos va a dar demasiado buen resultado, ya que por más que consideremos pérdidas, van a ser bastante pequeñas. Entonces, pueden ser atenuadores bastante pequeños. De pequeño me refiero a que tengan muy poco la señal. Sabemos también que el alfa sea cero está asociado directamente al valor de resistencia. De hecho, ya analizamos en el teorema de Poynting que las pérdidas, ¿sí?, o la potencia de pérdidas en un dispositivo, o la potencia que se pierde en un dispositivo, está directamente asociado con la resistencia que tenga ese dispositivo, ¿no? Luego sabíamos que la capacitancia que puede tener un dispositivo, para repasar, está asociado a la energía eléctrica almacenada. Y que la inductancia que pueda tener el dispositivo está asociada a la energía magnética, ¿no?, almacenada. Entonces, nosotros queremos hacer atenuadores, por lo que necesitamos que este dispositivo, lógicamente, tenga pérdidas. Porque si tiene pérdidas, o si ingresa pérdidas a la señal, vamos a tener una potencia de salida menor que la potencia de entrada. De hecho, nosotros ya hemos visto un diseño de este tipo de atenuadores. Y es los que empezamos a analizar cuando nosotros hicimos los primeros análisis, o empezamos a entender el primer análisis de los parámetros de scattering. Una red de resistencias tipo pi o tipo T son atenuadores básicos que podemos implementar, ¿sí? Una forma de atenuación, una de las más rápidas de implementar, simplemente usar una red de resistencias, ya sea tipo T o tipo pi, ¿sí? De hecho, los parámetros de scattering de este tipo de redes también ya hemos sacado, en el que de hecho, si se acuerdan, en este ejercicio específico se planteó un ejercicio en el que se decía que tendríamos una atenuación tal que, y de hecho, específicamente se decía que era un atenuador de 3 dB. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? ¿No? Entonces, de hecho, eso es un atenuador. Podría hacerse tanto en tipo T como en tipo pi. Al fin de cuentas nos da casi lo mismo. Simplemente varía un poco el diseño, ¿no? Entonces, el truco aquí de nosotros diseñar ahora ya los atenuadores es sacar atenuadores a diferentes relaciones de atenuación, ¿no? Por lo que tendríamos aquí una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 le voy a poner, que son los valores que deberíamos hallar para diferentes relaciones de atenuación. Que ya no necesariamente serían 3 dB, sino que podrían ser 7, 9, no sé, cualquier valor de atenuación que nosotros queramos, ¿sí? Para simplificar el análisis,
de este tipo de atenuadores suele ser o suele usarse tal que se haga la red recíproca, ¿sí? ¿Cómo logramos que esta red sea recíproca? Simplemente que R1 y R2 sean iguales. ¿No? Si nos fijamos, si R1 y R2 son iguales, la red automáticamente, le podríamos poner R, se hace recíproca, siendo que R3 puede tomar cualquier otro valor. Entonces esto simplifica bastante el diseño del atenuador, porque ya no son 3 parámetros que tenemos que hallar, sino simplemente 2. ¿Sí? Acá, misma condición, podríamos poner RR y aquí un R2. De esa forma la red también resulta ser recíproca y nos va a dar valores de atenuación bastante buenos. ¿Sí? ¿Cuál es el que me da la atenuación o qué parámetro está relacionado con la atenuación? Recordemos que el parámetro de atenuación que podríamos nosotros tener, considerando que este es el puerto 1 y el puerto 2, ¿sí? Sería el S21, ¿sí? Es decir, lo que entra por 1 y sale por 2. Que de hecho, si logramos que la red sea recíproca, tal como hemos hecho aquí, tiene que ser igual al S12. Porque esos son los parámetros de transmisión, ¿no es cierto? Y es el que me va a dar, lógicamente, la atenuación. Si se atenúa, ¿qué necesitamos que estos valores sean? Que estos valores, lógicamente, sean menores que 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hablamos de las pérdidas de inserción? Las famosas insertion loss. ¿A qué era igual las pérdidas de inserción? Hasta que busquemos en los apuntes, ¿a qué se refería las pérdidas de inserción? Y que no serían las pérdidas que se presentan cuando se incluye un dispositivo, en este caso podría ser un filtro. Sí, de hecho cualquier dispositivo puede poner pérdidas de inserción. En este caso estamos hablando de un atenuador, pero sí los filtros también tienen pérdidas de inserción que ya vamos a ver cuando lleguemos a su punto. ¿Qué me dice las pérdidas de inserción? Me dice cuánto pierde la señal al pasar del puerto 1 al puerto 2. Básicamente eso es lo que me dicen las pérdidas de inserción. Y será igual en fórmula al 20 logaritmo del módulo de S21 o S12 en este caso que nos da exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Sí. Estas pérdidas de inserción directamente es la atenuación que nosotros queremos lograr. Claro, entonces ahora me decían, bueno, yo quiero un atenuador, por poner ejemplo, ¿no? Quiero hacer un atenuador a 3 dB. Quiero hacer un atenuador de 3 dB, quiere decir que estas pérdidas de inserción aquí tienen que valer 3 dB. Parpadeo. Sí, sí me escuchan todavía, ¿no es cierto? Sí. Sí. Chévere, gracias. Se me ocurrió la brillante, bueno, no, sin querer queriendo se actualizó a Windows 11 y vamos, todavía no es muy estable el sistema. Y ratos da problemas. Entonces,
Dado que queremos nosotros tener pérdidas de atenuación de 3 dB, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atenuación, hablamos en valor negativo. Entonces aquí lo que tendríamos es que las pérdidas de inserción serían menos 3 dB, ¿no? De aquí, fíjense que asociamos el valor de S21 con el valor de atenuación. Ya simplemente aquí haciendo un despeje de lo que tenemos aquí, ¿sí? Podríamos despejar el valor de S21. Lo que nos quedaría, bueno, tenemos algunas formas de verlo, voy a ponerlo aquí directamente. Si hacemos con el logaritmo, vamos a ir paso a paso, tendríamos que sería que el logaritmo de S21 es igual a menos 3 sobre 20. Y luego para despejar el logaritmo natural, bueno, el logaritmo no es natural, el logaritmo base 10, sería elevar todo 10 a la. Así que tendría que S21 es igual a 10 a la menos 3 sobre 20. Y con esto nosotros ya sacaríamos el valor de S21, ¿sí? Teniendo en dBs. Teniendo aquí un valor de 3, lógicamente, ¿no? Esperemos un momento que apunten. Y en el ejercicio nos daba, de hecho, un valor de 0,7, me parece que era, debería ser 0,71 aproximadamente, 708, por ahí, más o menos. Es el valor, fíjense que nos da a nosotros, nos dice que para que haya una atenuación de 3 dB, el parámetro S21 tiene que valer esto. Si nosotros ya lo vemos de forma inversa, porque esa vez lo que hicimos fue, dado el dispositivo, a nosotros nos dijeron, determina qué es. Ahora es al revés, nosotros van a decir, quiero que atenúe tanto, saquen los valores de resistencia. ¿Sí? Fíjense que si hacemos una generalización, nada más aquí, no le vamos a poner un valor de atenuación en dB tal cual, sino le podemos poner un valor de atenuación como alfa. No le podemos poner A de atenuación, lo que sea. Lo que nos importa es que es una atenuación. Pongámosle otra cosa para que no se me mareen con el valor de la constante de atenuación. Pongámosle menos AT de atenuación. ¿Sí? Un valor de atenuación cualquiera. Simplemente aquí lo único que cambiaría en esta ecuación es esto de aquí, en donde lo que tendríamos sería menos de ese valor de atenuación. Y si a mí ya me dan ese valor de atenuación, fíjense qué puedo obtener. Directamente puedo obtener el valor de S21, que será equivalente a S12 con fórmula. Aquí negativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la atenuación es negativa. Claro, si ya tengo el valor de S21, yo aquí en esta ecuación, bueno, en este circuito, perdón, que tenemos acá, podría determinar el valor de S21 podría determinar el valor de S21 con las fórmulas, ¿no? ¿A qué es igual S21? En fórmula. B1 sobre B2. B1 sobre B2 así, a secas. Con B1 B2 negativo sobre 2. diferente.
con B2 igual a 0. Con B2 igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Es B2 negativo sobre Bien. B1 positivo, siendo B2 positivo igual a Es 0. B2 negativo sobre B1. ¿Así? Sí. Dije. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Esta sí, ¿no? Fíjense que esta ecuación, si B2 es 0, ya se hace infinito, así que por ahí podríamos darnos cuenta que no es. Listo, entonces con esta ecuación de aquí, que es para hallar los parámetros de este de scattering, que ya habíamos nosotros estudiado anteriormente, simplemente lo que haríamos es hacer aquí el análisis, ¿no? Aquí tendríamos B1, aquí tendríamos B2, ya sabemos que hay un B1 que entra, un B2 que sale, y todo ese análisis que ya hemos hecho. Entonces, al sacar esto con los valores de resistencia, en realidad lo que me va a dar es las resistencias como factores a hallar, ¿sí? Esta va a ser nuestra incógnita. Pero hay que tener en consideración algo importante, y es el S11. Porque al darle diferentes valores a R, no necesariamente el S11 va a acoplarse. Es decir, cuando yo haya el coeficiente de reflexión aquí con los valores de R que voy a dar, no necesariamente va a ser 0. Puede ser diferente de 0. Entonces el S11 se tiene que considerar también, que eso no se puede sacar con el coeficiente de reflexión, y considerar en las ecuaciones totales. Al final lo que debemos de hallar es R y R2, perdón, aquí. Bueno, en realidad la notación podríamos ponerle cualquier cosa, en eso no nos vamos a hacer lío. Pero para tener medio un orden de números, pongámosle R2. Listo, entonces el ejercicio o el trabajo de hacer un atenuador se resume a esto de aquí. Entonces, yo como ya tengo estos valores, sacaría estas ecuaciones. Esta ecuación le asocio con el valor que ya saco en función de la atenuación que me piden, pero siempre tengo que acordarme que hay que considerar el S11, es decir, el parámetro de reflexión, ¿sí? Porque ya sabemos que cuando nosotros hacemos los valores de reflexión, el B1 total es igual a B1 que ingresa más el voltaje en 1 que sale. Si la reflexión es 0, ya sabemos que el voltaje que sale termina siendo 0. Pero si la reflexión es diferente de 0, podemos hallar de forma que el B1 menos o el voltaje que sale sea igual al coeficiente de reflexión por el voltaje que entra. Así que B1 total sería B1 más coeficiente de reflexión de B1 más. ¿Sí? Y aquí pues ya podemos despejar que B1 es igual a B1 más por 1 más coeficiente de reflexión. ¿Por qué esto? Porque cuando no hay reflexión, B1 total es igual a B1 más a secas. Esto en condiciones que S11 sea 0. Pero si ya no es 0, tendremos que considerar esta ecuación en el que ya tenemos también cierta reflexión en el puerto. Entonces, S11 es diferente de 0, aplicaríamos esta ecuación de acá. ¿Sí? Y luego ya es jugar con las fórmulas y llegar a sacar los valores de R y R2. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí del planteamiento de cómo nosotros vemos los atenuadores, de cómo empezamos a desarrollar o hasta aquí alguna duda que tenga? Dije, disculpe, esa última parte, ¿podríamos explicar por qué se vuelve uno más el coeficiente de la reflexión? Donde llega a la fórmula final, sí. Ya.
A ver, veamos esto aquí. Aquí nosotros tenemos un voltaje en el puerto 1, que ya sabemos que puede haber una onda que entra y una onda que sale. En el puerto 2, misma cosa. Onda que entra, onda que sale. ¿Sí? La onda que está ingresando la denominamos B1 más y la onda que está saliendo B1 menos. ¿Sí? Aquí en el puerto 2, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hemos analizado hasta ahora? Aquí sacando el coeficiente de reflexión. Recuerden que, por cierto, el voltaje total en el puerto, ¿sí? Es decir, todo el voltaje que hay en el puerto, y esto lo analizamos cuando estábamos viendo los parámetros de ese, el voltaje en el puerto 1, el total, será igual al voltaje que entra más el voltaje que sale por el puerto. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos claros. Ya. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, el coeficiente de reflexión es igual a 0, ¿qué quería decir? Que lo que entre por aquí, nada se iba a regresar. El que hay un coeficiente de reflexión 0 quiere decir que por el puerto no regresa nada. Entonces, inmediatamente, vamos a poner aquí, si el coeficiente de reflexión en puerto 1 es igual a 0, automáticamente hace que no salga nada de voltaje, porque no se refleja nada, ¿no es cierto? Entonces será 0. Bajo estas condiciones, claramente vemos aquí que si este se hace 0, B1 es directamente B1 más. Y podemos hacer esa consideración al aplicar las fórmulas. Recuerden que el coeficiente de reflexión, de hecho, es hablar del parámetro S11, tal cual. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Listo. Ahora, nosotros cuando hacemos este análisis del B1 menos, decimos que lo que se refleja al final de cuentas será lo que entra multiplicado por el coeficiente de reflexión. Entonces, este B1 menos podríamos también nosotros describirle, o el B1 que sale, como el que entra multiplicado por el coeficiente de reflexión, ¿no es cierto? ¿Sí? O también podríamos describirle como el que entra multiplicado por el parámetro S11. Son dos formas que podemos describir. Porque el coeficiente de reflexión, de hecho, es el parámetro de S11 de reflexión. Vamos hasta ahí. Si en este caso anterior que pusimos, fíjense, ¿sí? Tendríamos, voy a reemplazar esto aquí nada más para ver cómo queda, me quedaría B1 es igual a B1 más coeficiente de reflexión de B1 más. Podría ponerle así, que es como yo le puse antes, ¿sí? Si se fijan en este caso que dijimos del coeficiente de reflexión, es 0. Entonces esto va a hacerse 0 y regresamos a lo que ya vimos antes. ¿Sí? Otra cosa, o otra forma que podríamos poner es que el voltaje 1 sería B1 más S11 B1 más. Y fíjense que de hecho el coeficiente de reflexión es S11 es otra forma de escribir. Igual, S11 es 0, se hace 0 y regresamos a lo mismo. Ahora, escribiendo ya de estas formas generales, B1 es igual a B1 más coeficiente de reflexión B1 más, o B1 es igual a B1 más S11 B1 más. En cualquiera de las dos formas podemos escribir. ¿Cuál es la que comúnmente se suele utilizar ya para parámetros de scattering? Esta, porque ya está puesto como parámetro de scattering, pero sabemos que nos da lo mismo. ¿Qué pasaría si el coeficiente de reflexión no es 0? Si el coeficiente de reflexión no es 0, ya esto no puede asumirse que se haga 0 esta parte de aquí. Igual acá, el coeficiente de reflexión, que quiere decir el S11, si el parámetro S11 no es 0, no puede asumirse que esto se vaya a hacer 0. Entonces, ya no podemos asumir eso y para sacar el valor tendríamos simplemente agrupar 1 más coeficiente de reflexión. En este caso, se le fue sacado factor común de 1 más. Y acá sería lo mismo, sino que escrito como S11, que al final de cuentas sabemos que es lo mismo.
Entonces, de aquí es que salen este par de ecuaciones, o este par de ecuaciones que tenemos que considerar cuando hablamos ya de los voltajes totales en los puertos. Porque si ya la reflexión no es cero, no podemos nosotros asumir que el voltaje total en el puerto solo es el que entra. También va a haber una reflexión. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Quedamos claros de ahí? Yep. ¿Qué es lo típico que solemos hacer cuando hacemos atenuadores? Cuando nos dan a diseñar un atenuador, lo que nos dicen es que se quiere un atenuador a tantos dBs. ¿Sí? Entonces, lo común es que me digan, bueno, dice un ejercicio, diseñe un atenuador a 6 dBs, o que atenúe 6 dBs, a 9 dBs, que son los típicos que mando. Y de hecho se puede sacar una fórmula general para el atenuador de n dBs. Pero vamos a diseñar en principio un atenuador a 6 dBs. ¿Sí? Como me interesa que ustedes desarrollen su parte analítica, creo que andamos todavía medios flojos, es decir, cómo el utilizar o el desarrollar el pensamiento para resolver problemas, voy a dejar planteado para que ustedes resuelvan y en la siguiente clase pues vamos siguiendo eso si no lo hacemos todos. ¿Cómo diseñaría este atenuador de 6 dBs? Hagamos una red tipo T, perdón, en el que nosotros tendríamos aquí un valor de RR y aquí un valor de R1 voy a ponerle. Como dije al final, R1, R2, R3 es una variable nada más que no nos vamos a hacer problema por eso. Dadas las ecuaciones que ya teníamos antes, nos decía que la atenuación que tengo yo aquí tiene que ser de 6 dBs. ¿Sí? Ya tenemos la ecuación anterior, donde sacamos la atenuación en función del S21 en función de la atenuación, y tenemos esto. Aquí simplemente es reemplazar, y ya tendríamos el valor de S21, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez sacado el valor de S21, ¿qué tendría que hacer? Pues venir acá a este circuito y hacer los análisis de los parámetros de S para sacar el valor de S21 desde el análisis del circuito. ¿Sí? Considerando también que existe el S11, hay que ver que si es que logramos o no logramos la reflexión. Y al final de cuentas lo que tenemos que hallar como parámetros es R y R1, que son las incógnitas y que es lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a hacer para 6 dBs primero. Diseñamos y simulamos para ver si nos ha salido bien. ¿Sí? Esto nos queda entonces para la siguiente clase como tareita para que ustedes lo intenten resolver. Igual lo resolvemos en la siguiente clase en los primeros minutos rapidito y continuamos con el tema que nos toca. Preguntas hasta aquí. Disculpe, en ese caso, para de lo que es atenuación, siempre decimos que S21 va a ser igual a S12. En este caso sí, porque estamos haciendo un atenuador que si se fija el diseño es recíproco. ¿Sí? Porque le pongo que estas dos R's van a ser las mismas para simplificar. Entonces sí, en este caso siempre vamos a hacer así y lo general es diseñar así. Pero podría usted poner diferentes resistencias que también puede ser un atenuador válido. Y claro que se complica más el diseño, se complica un poco más y no tiene demasiado sentido en realidad. Es preferible que el dispositivo, siempre tener dispositivos que sean recíprocos, porque de esa forma cuando voy a conectar no tengo que preocuparme por cuál es el puerto que tiene que entrar para que atenúe tanto y que salga, sino que como es recíproco, de ambos lados que conecte, pues funciona igual. Entonces es preferible tener dispositivos que sean recíprocos, por eso hemos diseñado el atenuador recíproco. Entonces, en estas condiciones específicas sí podemos asumir eso siempre.
Dame un segundo. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Entonces vamos a ocupar el resto del tiempo para hacer el diseño del dispuesto del ejercicio que les quedaba pendiente. Creo que tienen que presentar el viernes, ¿no? A ver si acabamos de una vez del día de hoy. Y los que ya hayan terminado, pues pueden hacer el diseño del atenuador de una vez para ya la siguiente clase. Entonces vamos a reunirnos todos en cada uno de nuestros grupos, ¿sí? Y vamos a pasar, me voy a pasar dando una vuelta viendo cómo van. Y si tienen alguna pregunta, pues me incluyen en el grupo, me hacen una llamada. ¿Estamos? Bueno, Inge. Ya, entonces vamos a trabajar en cada grupo, por favor.